Bienvenidos al webinar MEDET. Gracias por acompañarnos a este espacio formativo y educativo de nuestra empresa de medicina prepagada que tiene 23 años de experiencia en el mercado, donde nuestro compromiso es proporcionar información de salud a las familias ecuatorianas. Desde la comodidad de su hogar, los invitamos a que se conecten al Facebook Live, donde nuestros médicos accionistas brindarán recomendaciones y consejos prácticos para mantener un estilo de vida saludable. Soy Cintia Macías, representante de MEDET, y es un gusto acompañarlos. Iniciamos. Si usted tiene visión opaca, borrosa o tenue, mayor dificultad para ver de noche, sensibilidad a la luz, quizás pueda tratarse de alguno de los signos y síntomas de las cataratas. Es por eso que hoy participará la doctora María Antonieta Diez, especialista en oftalmología, quien tratará sobre este tema. Ahora conozcamos un poco más de su trayectoria profesional. Cirujana oftalmóloga especializada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, médico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, paz presidenta de la Sociedad Nacional de Oftalmología y Ortóptica, miembro y actual vocal principal del Colegio de Médicos El Guayas, directora del Centro Médico Oftalmológico Corredores 10. Forma parte del staff médico de la Clínica Alcíbar y la Clínica San Francisco, prestador médico y accionista de MEDET. Según el primer informe mundial sobre la visión, publicado en el 2019 por la Organización Mundial de la Salud, indica que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con deficiencia visual, porque no reciben la atención que necesitan para afecciones como la miopía, la hipermetropía, el glaucoma y las cataratas. Además, ¿sabían que el riesgo de padecer cataratas aumenta con cada década de vida a partir de los 40 años de edad y se asocia a otros factores de riesgos, los cuales se destaca el tabaquismo, consumo abusivo de alcohol, exposición a rayos solares ultravioletas, diabetes mellitus tipo 2, entre otros? Así que si quieren conocer más información de las cataratas, les cuento que nuestra accionista ya se encuentra preparada para desarrollar este tema. Bienvenida, doctora María Antonieta Diez. Muchísimas gracias, Cintia. Agradeciendo también a MEDET por la oportunidad que se me da para poderme dirigir a las muchas personas para poder conocer un poco más de este tema apasionante desde el punto de vista médico, porque nos corresponde a nosotros prácticamente a diario afrontar esta pregunta. Visión borrosa, ¿será catarata? Es muy probable que pase eso en nuestras consultas casi a diario. Y también apasionante para el paciente, porque el paciente se va a encontrar con una serie de incógnitas, pero trataremos hoy de poder suavizar esas incógnitas o por lo menos despejarlas en algo. La catarata, según la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa de ceguera o de disminución visual en el mundo. Pero debido a las técnicas quirúrgicas desarrolladas, a la tecnología, a los lentes intraoculares y a la facilidad de evolución o postoperatorio que tienen los pacientes y se recuperan más rápidamente que en muchísimos años atrás, de tal forma que se incorporan a su trabajo y ellos se sienten satisfechos con su visión y se siente a su vez su empresa muy satisfecha debido a que su rendimiento mejora. Los pacientes generalmente con catarata se aíslan tanto socialmente como familiarmente. ¿Por qué? Porque tienen un ego disminuido, se presenta un poco de depresión y también ya no cumplen a cabalidad sus funciones a nivel de sus trabajos,
debido a la visión borrosa y porque en la mayoría de las ocasiones ya no hay lente, o por no decirlo siempre, ya no hay lente que corrija esa disminución. Vamos a ver algo breve, pero que espero podamos entendernos de la anatomía del globo ocular. El globo ocular se encuentra en la cavidad orbitaria. Es una esfera ligeramente irregular que tiene un diámetro antero-posterior de 25 a 26 milímetros y de 23 milímetros transverso, con un peso aproximado de 8 gramos. Aquí tenemos una diapositiva que nos enseña un corte sagital del globo ocular. En ese corte sagital nosotros podemos encontrar la córnea de adelante para atrás, el cristalino, que es de lo que vamos a hablar, el segmento anterior, el segmento posterior con el humor vítreo, la esclerótica, la coroides, la retina, la mácula y el nervio óptico, pupila, iris y ligamentos. Entonces, nos vamos a enfocar en este momento en el cristalino, que es el órgano del globo ocular. El elemento es una estructura que cuando se opacifica se denomina catarata. El globo ocular, siguiendo con su explicación, posee 3 túnicas de disposición concéntrica. La capa exterior fibrosa, que es la esclerótica y abarca también la córnea. La capa de uvea, coroides, cuerpo ciliar e iris, que es la capa vascular del iris. Y más internamente tenemos la retina, que es con sus elementos, con sus células, capta la imagen, la transmite al cerebro y el cerebro manda su respuesta y el individuo se pone en contacto con su mundo exterior. Incidencia. La catarata pues está muy relacionada con la edad y es la principal causa de ceguera a nivel mundial, como ya lo dije. Tenemos la incidencia resumida por la edad de presentación. Se han hecho estudios consecutivos según la edad de los pacientes y tenemos que en pacientes de 55 años, de 100 pacientes, el 10% presenta catarata. En pacientes de 60 años, el 10% presenta el 16%, en 100 pacientes presenta el 16% de catarata. En pacientes de 65 años, en 100 pacientes hay un 23% que presentan catarata. En pacientes de 70 años hay un 31% de ellos que presentan catarata. Y los pacientes de 75 años y más, 37% de catarata en 100 pacientes según los estudios. Porque ya sabemos que la causa principal, independiente de las enfermedades o patologías concomitantes que pueda padecer el paciente, pero tiene un alto poder el hecho de ser un adulto mayor. Sin embargo, también vamos a ver que se presenta en personas jóvenes y presenil también. Prevalencia e incidencia. Tenemos que prevalencia es el número de casos al momento de realizar la encuesta, es decir, al momento de realizar el estudio. Y la incidencia se trata del número de casos nuevos que se suma en un determinado periodo de tiempo. Dice que esta incidencia y prevalencia, con el promedio de vida que ha aumentado en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años, debido a la cantidad de tecnología, de medicación, la profilaxis, la frecuencia con que se le habla al paciente sobre su nutrición, que es muy importante. Entonces hay un mayor promedio de vida en los habitantes de todo el mundo. Esto va a hacer
que en un momento determinado haya tantos pacientes con catarata que realmente es un pensamiento abrumador, porque entonces estarán llenas todos los consultorios, todas las clínicas con pacientes de todas las otras patologías, pero habrá una gran cantidad de pacientes con catarata, como hasta hoy lo estamos viendo, pero proporcional al promedio de vida. Ahora sí, ¿qué es la catarata en sí? Por eso yo les señalaba en el diagrama el cristalino. Es la opacificación del cristalino, así se lo denomina esta estructura intraocular con la que nacemos y que provoca la disminución de la visión, dificultando la vida diaria y o las actividades laborales. Es importante recalcar que es su mejor cualidad en ser cristalino, como su nombre lo indica, pero que también es avascular y no tiene inervación. Tenemos aquí unos diagramas de los tipos de catarata frecuentes según la locación de la opacidad, y también estas cataratas son muy frecuentes en los adultos. Tenemos la catarata cortical, porque se inicia en la parte periférica, en la corteza, la catarata nuclear, porque toma el núcleo, y la subcapsular posterior, que es una catarata muy especial porque ocupa solamente una parte central de la cápsula posterior, y cuando va evolucionando allí conlleva a ocupar todo el cristalino. Aquí tenemos, según la localización de la opacidad, también otras imágenes en las que se nota muy claramente la catarata subcapsular posterior, en esta también con un corte de la lámpara hendidura, que es un aparato tecnológico para nosotros muy importante, es nuestra herramienta diaria de trabajo con la que nosotros podemos hacer cortes con la luz y podemos ver las opacificaciones donde se encuentran. Aquí tenemos exactamente otro diagrama en que se ve una imagen de la catarata cortical, en que se observa la opacificación periférica. Tenemos también una clasificación según la causa o etiología de las cataratas, es decir, según la causa que las origina, por la edad, que son las más frecuentes. Ya hemos hecho incluso un cuadro por edades, como para ver el porcentaje que en cada 100 pacientes se puede encontrar de pacientes con catarata. Por enfermedades metabólicas, esto es muy frecuente. Los pacientes que tienen diabetes, el hipoparatiroidismo, la hipocalcemia, etc. Tenemos también las enfermedades, no enfermedades, sino la etiología de tipo hereditario, porque se han hecho estudios en grupos de familias en 3 generaciones, en los abuelos, en el papá o la mamá y los hijos. Y se ha observado que aproximadamente hay una misma edad correlacionada en que, sin ser a veces adultos mayores, tienen ya la presentación de catarata. Yo tuve la experiencia de operar a una persona todavía bastante joven, que tenía 38 años, le operé su primera catarata de un ojo. Y luego se operó en 2 años más tarde la catarata del otro ojo y está muy bien, ella está incorporada a su trabajo. Pero lo que llamaba la atención es la edad, porque generalmente la denominamos presenil, pero esta chica estaba muy joven como para presentar catarata. Otra etiología es por la exposición continuada al sol. Eso hay que recalcar, porque los rayos ultravioleta dañan y el cristalino oxidan su estructura, por así decirlo, y se presenta la catarata en aquellas personas que están, aparte de su trabajo, muy expuestas al sol, también porque por voluntad propia van a la playa y se quedan el día entero, a veces sin protección,
de los rayos ultravioletas a nivel ocular, y entonces en ellos se va a presentar mucho más frecuente la catarata. Por traumatismos oculares esto es lógico, porque al recibir un trauma que comprometa el cristalino va a responder con una opacificación. Y otra etiología más tenemos que es por enfermedades oculares concomitantes, por ejemplo el glaucoma, la uveitis, las retinitis pigmentaria, el desprendimiento de retina, entre otras, las más frecuentes. Ahora, según el momento de aparición, también tenemos otra clasificación de cataratas. Catarata congénita, porque son adquiridos durante el embarazo o se presenta porque la madre tiene alguna contaminación viral o alguna infección en el útero. La catarata juvenil, que se presenta en la infancia o en la adolescencia, generalmente son niños que, si no han tenido traumatismos, ellos ya han venido con una predisposición por alguna razón para presentar este tipo de patología, o sea, una catarata juvenil. La catarata presenil, como dije antes, para pacientes que todavía no deben de ser considerados como adultos mayores, y la catarata senil, pues, que es la más frecuente. Para poder ayudar un poco a las probables preguntas que me puedan hacer, debo pues comunicarles que no hay una profilaxis para la catarata. Se habla de un buen tipo de vida, de una buena nutrición, de vitaminas. Incluso últimamente he oído de los precursores del glutatión que probablemente disminuyan o enlentezcan el proceso de opacificación de la catarata. Sin embargo, hasta estos momentos no está nada comprobado, ni hay 100% de resultados en pacientes que han tomado muchas vitaminas. Quizás la nutrición y también una menor exposición al sol y el cuidado general con no dormir tan tarde, no utilizar demasiado la computadora o el celular, pero igual todas son teorías. El momento que se tiene que presentar la catarata en un determinado individuo se va a presentar, y mucho más si tiene apareadas otras patologías, como por ejemplo la diabetes. Ahora, el cristalino, para aumentar nuestros conocimientos, es una estructura epitelial limitada externamente por una cápsula conectiva. En el centro mide 9 milímetros y 5 milímetros antero-posterior. Está suspendido por los ligamentos de la zónula y ligados a su vez al músculo ciliar, que es lo que da la acomodación. Que en este caso, en este momento, podría yo estar explicando lo que es la acomodación, porque el cristalino cambia su diámetro antero-posterior para poder leer de cerca, ya que el ojo humano está preparado es para la visión de lejos, pero en el momento que lee de cerca, el cristalino instantáneamente cambia su convexidad, que es lo que llamamos nosotros a nivel de los oftalmólogos la acomodación. Sin embargo, a partir de los 40 años, esto disminuye notoriamente y ya el paciente necesita una ayuda para leer. Y el grosor, pues, del cristalino aumenta ligeramente con la edad. Ahora, muy importante, ¿cuáles son los síntomas de la catarata? Uno de los síntomas y muy notorios es la pérdida progresiva de la agudeza visual. El paciente se da cuenta de que ve claro, pero que en forma paulatina, progresiva, va disminuyendo su visión. Y él lo nota, pero normalmente no acude a la primera instancia, sino ya cuando el proceso está un poco más avanzado.
En algunos pacientes, sobre todo en los pacientes que presentan catarata nuclear primaria, se presenta una visión doble monocular. Está presente entre los síntomas también la fotofobia y el deslumbramiento, es decir, los pacientes sienten molestia cuando hay una luz bastante marcada en la habitación o cuando salen al sol. ¿Cuál es la fisiopatología de la catarata? Esto se entiende como un problema de manifestaciones estructurales a través del cristalino. Se agregan, las células se entrecruzan y se insolubilizan y afectan la transparencia del cristalino, en el que su cualidad principal, como dije en un comienzo, es el ser totalmente claro. Por eso su nombre que se denomina cristalino. Esta patología de demanda creciente a nivel mundial, con un gran desarrollo médico-tecnológico, ha ido evolucionando y ha ido mejorando a tal forma que ahora es totalmente curable, porque se observan muchos mejores resultados para el paciente. Cuando los pacientes no son intervenidos quirúrgicamente, incapacitan al individuo, como lo dije anteriormente, aumentando su dependencia. Incluso se propone en ellos una jubilación precoz, porque no se desean operar, no están muy bien documentados por el tema, y el tiempo va pasando y la catarata va progresando, y no buscan en muchas ocasiones la solución, por miedo o por desconocimiento. Esta catarata a su vez produce una reducción de la participación social, como lo dije antes, dentro y fuera de la familia, aislándose precozmente en la vida. Realmente el paciente se deprime si no encuentra una solución adecuada a su problema. En contraposición con la mayoría de las condiciones visuales degenerativas, la ceguera por catarata es absolutamente curable siempre que no tenga lesiones a nivel del fondo de ojo, es decir, que no comprometa la retina. Porque el globo ocular, para que funcione correctamente y la imagen sea llevada de la retina hasta el cerebro, tienen que estar todos los medios claros. Y por esa razón es tan importante que los pacientes se hagan los exámenes pertinentes que les solicita el médico cuando van a la consulta. ¿Quiénes son los pacientes más predispuestos a presentarla? Estamos pues haciendo un recordatorio más y quizás redundando, pero es importante porque nos están escuchando o viendo muchos pacientes que no necesariamente son médicos. Son los diabéticos, los pacientes de todas las edades, más aún de edad avanzada. La miopía también es un vicio de refracción que se ha encontrado que muchos pacientes miopes presentan más precozmente catarata que otros pacientes que no lo son. La hipertensión arterial, aunque no es un factor determinante, pero la hipertensión generalmente va asociada a otras patologías y conlleva a que se presente catarata. El uso de corticoides para muchas enfermedades de diferente etiología también predispone a presentar cataratas, y los padecimientos de enfermedades degenerativas e inmunológicas. Ahora, nos hacemos una pregunta los médicos y a su vez pienso que también las personas que tienen esta patología se preguntan, ¿cuándo es un paciente operable? Entonces decimos que un paciente es operable cuando el paciente desea la intervención quirúrgica, cuando ha saciado sus ansias de conocimientos y ha despejado sus dudas, y cuando el oftalmólogo accede después de la realización y revisión de los exámenes pertinentes. A ellos les preocupa mucho a la mayoría de los pacientes los riesgos. Los riesgos van a haber siempre como en toda cirugía. Sin embargo, debido a la tecnología, se han disminuido estos riesgos
y también a los cuidados que nosotros los médicos recomendamos y que tienen que ser seguidos, eso sí, al pie de la letra por los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento de la catarata? El tratamiento es quirúrgico, reemplazando el cristalino opacificado por una lente intraocular. Es la única solución para la catarata y no existe profilaxis. ¿Cuáles son qué tipos de lentes nosotros podemos ofrecerle a un paciente que tiene catarata? Voy a nombrar, por ejemplo, los lentes monofocales que van a facilitar posterior a su cirugía la visión de lejos, pero que van a tener la necesidad de usar un lente para cerca. Son los más usados los lentes monofocales. Los multifocales, que son lentes que solucionan la disminución de la visión tanto a la distancia como a la lectura, pero no todos los pacientes se acostumbran a este lente multifocal. No porque el lente sea malo, no porque el médico haya operado mal, sino porque el paciente no se acostumbra muy rápidamente al lente. Por eso es que el estudio debe ser personificado para poder determinar si un paciente determinado es apto para utilizar un multifocal. Y finalmente tenemos los lentes multifocales tóricos, que son lentes que corrigen el astigmatismo, que muchos pacientes preguntan también qué es el astigmatismo. Y el astigmatismo es cuando, en palabras muy breves, para no tratar este astigmatismo como una patología a nivel ocular exclusivamente, sino que lo trato de dar a entender al público, es la forma distorsionada de las imágenes, que no solamente es opacificación, sino que es una imagen distorsionada. Aquí tenemos las técnicas quirúrgicas más usadas, que son la extracapsular, la tunelizada, que no la hemos puesto aquí, y la facoemulsificación. Esta última que ha tenido un gran auge durante las últimas casi 2 décadas. Yo dijera que aquí en el Ecuador a 1 década y un poco más. Se trata de un aparato que tiene una punta con ultrasonido y que, entrando en la cámara anterior por una mínima incisión, puede absorber la catarata luego de realizar la técnica. Aquí tengo yo unas imágenes comparativas de cómo se ve previo a la cirugía de catarata la opacificación de un paisaje, y del lado derecho estamos viendo que hay un paisaje ya totalmente claro porque ya el paciente está intervenido quirúrgicamente. Tenemos otras imágenes también de paisajes en los que se ve una total turbidez en el de la parte superior e igualmente en la parte inferior. Y miren cómo se ve de claro y cómo se ve de hermoso tanto los árboles como las flores en la parte de abajo. Acá tenemos un lago también en un área de campo en el que se observan en forma muy hermosa los árboles y también unas viviendas. Y luego acá en el lado izquierdo, cuando el paciente presenta catarata, prácticamente no se definen las estructuras, sino que se ve una sola opacificación y no se aprecia la belleza del paisaje. Igualmente tenemos estas imágenes aquí en las que se ve un lago con una cantidad de árboles y un campo. Bueno, eso es todo, a sus órdenes, y muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora Diez. Importante información que nos ha brindado sobre las cataratas, una enfermedad que representa la principal causa de ceguera en el mundo y la segunda causa de discapacidad visual. Entramos a la parte de las preguntas, donde las personas
que se inscribieron tuvieron la oportunidad de dejarnos sus inquietudes al correo webinar@medexa.com. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Un niño puede llegar a tener cataratas o solo afectan a los adultos? Un niño puede llegar a tener catarata por diferentes razones. O hay una catarata congénita que probablemente no se ha visualizado, no han observado sus padres antes. Probablemente también depende de la edad del niño, porque ya siendo más grandes sí se dan cuenta. O puede tener también una catarata de tipo traumática o una catarata en el que esté utilizando alguna medicación que provoque o sea tendiente a provocar una catarata. Mi mamá tiene 58 años de edad, tiene hipertensión crónica. ¿Existe la posibilidad que pueda progresar más rápido las cataratas o no? Existe la posibilidad clarísima de que conforme aumenta el tiempo de vida de ella va a tener una catarata más evolucionada o madura probablemente cuando tenga 62, 63 o 65 años. Hay que ver en qué estadio de la catarata que ahorita que tiene 58 años está. Porque si ya es una catarata que está cerca de la madurez, en cuestiones de meses o de un año, ella puede ser ya una candidata para una cirugía. Ahora tenemos el siguiente caso. Un hombre de 55 años de edad que menciona que tiene cataratas y que debe operarse pronto, pero tiene miedo a perder la visión y consulta, ¿existe algún riesgo en la operación? ¿Qué tipo de anestesia me pondrían? ¿Tendré dolor? Bueno, actualmente con la tecnología, con las diferentes técnicas, el riesgo es menor, pero como en toda cirugía siempre habrá riesgo. Pero el paciente tiene que tener fe, tiene que tener confianza, tiene que saber que se hace lo mejor por él y que por eso se hacen los exámenes preoperatorios, que debe de ir en las mejores condiciones y sobre todo con mucha confianza y fe. La anestesia que se utiliza es local. Y dolor generalmente, si llega a sentir algo de dolor es mínimo, pero realmente los pacientes sienten es un pequeño ardor, pero dolor intenso no. También depende del grado de sensibilidad del paciente, pero no hay un dolor agudo en ninguno de los casos. Una mujer de 60 años nos cuenta, me operé el ojo izquierdo de catarata hace un año, pero no alcancé a realizarme la intervención quirúrgica del otro ojo por la pandemia. Sin embargo, he notado que mi visión no es la misma que antes. ¿Será que no haberme operado ambos ojos afectó o no me operaron bien? En lo absoluto, no afectó para nada. Sencillamente está comenzándole una opacidad o una catarata en su ojo congénere, o sea, en su otro ojo que no fue operado. Y entonces por eso ella nota una disminución de la visión y debe de hacerse una consulta a revisar si es que no hay una opacificación de su lente, que eso es totalmente solucionable con láser, de tal forma que ella lo que necesita es una consulta o hacerse su cirugía en su otro ojo. A continuación tenemos este interrogante. Se trata de un hombre de 48 años de edad que nos cuenta que en los 2 últimos años ha tenido deterioro en su visión, de manera que ha renovado los lentes por 4 veces porque ve demasiado borroso y que constantemente lagrimea los ojos. ¿Qué debe hacer? Me parece que lo primero que debe de pensar es que puede ser una catarata presenil. Pero sin embargo, no se puede dar un diagnóstico definitivo mientras no se lo examine. Él tiene 49 años y está con disminución en los 2 ojos y en forma progresiva, según lo que entiendo. De cualquier modo, él no puede dar un diagnóstico mientras el paciente no sea examinado.
Les presentamos el caso de un hombre preocupado que nos cuenta que tiene un tío de 65 años de edad que padece de diabetes e insuficiencia crónica renal. Y por causa de la enfermedad ha hecho que poco a poco vaya perdiendo la visión. Menciona que tiene la esperanza de recuperarla. Es recomendable que se opere los ojos o quedará igual por su cuadro clínico. Él tiene dos grandes inconvenientes: el ser un diabético y un insuficiente renal. Probablemente tenga ya instalada una retinopatía diabética. No lo sabemos porque eso hay que examinarlo. Y él sí se puede operar. Si en el supuesto caso que no tenga lesiones graves, él puede operarse los dos ojos. Hay que ver si no tiene lesiones, vuelvo y repito, a nivel del fondo de ojo o a nivel del vítreo. Una consulta que nos realizan es que si la carnosidad blanca en el ojo puede ser catarata. No, esa carnosidad se denomina pterigio, que es una degeneración hialina de la conjuntiva. No tiene nada que ver con la catarata. Muchas personas la denominan que es una catarata, pero realmente es un pterigio. Otra de las interrogantes que tienen es que un paciente indica que ve en un ojo más que en el otro. ¿Puede tratarse de catarata? También hay que ver si el paciente no ha tenido ya previa una disminución de la visión en ese ojo. Pueda que sea algún ojo ambliope. Hay que ver la edad del paciente, que ahí no la menciona también. O puede que sea una catarata también. Eso se resuelven todas esas incógnitas con consultas, con exámenes. Tenemos el siguiente caso de una persona que manifiesta que un familiar tiene un diagnóstico de glaucoma y en el último control le han detectado que ahora tiene cataratas. ¿Se puede operar la catarata aunque ya tenga glaucoma hace años? Sí, no hay ningún problema. Se puede operar de catarata e igualmente hay que ver cómo está su campo visual. Pero de que se puede operar de catarata, se puede operar. Cuando salgo al sol se me baja totalmente la visión. ¿Será por catarata? Es muy probable, porque en el sol se produce una miosis y si hay una opacificación en el cristalino, justo coge el área de la pupila. Por eso es que se baja la visión. Es muy probable que sea catarata. Consultan si un paciente que ha sido operado de catarata puede utilizar lentes. Yo expliqué eso ya. Depende del lente monofocal, multifocal o del lente tórico. Generalmente los monofocales son los más utilizados porque son los que más rápidamente al que el paciente se adapta. En ese caso va a utilizar solamente lentes de lectura, pero para distancia va a tener una visión muy clara. Ahora hay que ver si él es una persona, según el estudio, como para poder ponerle un lente multifocal. Finalmente, consultamos si es un mito o verdad que las cataratas pueden pasar de un ojo al otro. Para nada. Esa es una opacificación independiente. Puede un paciente tener una catarata en un ojo y no puede tenerla en el otro. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a este Facebook Live, a quienes se inscribieron y enviaron sus inquietudes sobre el tema a todas nuestras redes sociales. También queremos agradecer a nuestra accionista por brindarnos recomendaciones médicas. Muchísimas gracias una vez más a usted, Cintia, y a MEDEC, sobre todo por esta entrevista. Muy amable. Muchas gracias, doctora María Antonieta Dier, y a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Queremos recordarles que este espacio se da gracias a la compañía MEDEC, la cual brinda la seguridad y la tranquilidad con sus planes médicos que están al alcance de todas las necesidades de las personas. Para finalizar, queremos invitarlos a visitar nuestro portal web www.meded.es,
para que puedan conocer de nuestra revista digital MED, la cual tiene temas de salud desarrollados por los mejores médicos ecuatorianos. No olviden dejarnos su correo electrónico en el live para que puedan recibir su certificado de asistencia. Nos vemos hasta la próxima.